Bien, voy a empezar con una ilustración, ya que el tema lo pueden ver ahí. Dice de esclavos a libres. A pesar de que lo voy a desarrollar después, vamos a recordar un poquito cómo es la actitud de un esclavo, según lo que hemos visto en las películas, hemos visto documentales y todo lo que vemos en la tele, ¿no? A ver, alguien se anima a decir, a ver, mi padre, a ver, una característica de un esclavo, según lo que conocemos. Depende de otra persona y no de sí mismo. Muy bien. Por ahí, a ver, ¿sí? ¿Perdón? No son libres, ¿no? Bien, entonces ese es el concepto que nosotros manejamos de un esclavo y eso es lo que realmente fue. Hay diferentes tipos de esclavitudes que luego lo vamos a ir desarrollando, pero el concepto está ahí, un esclavo está sometido, un esclavo está bajo el dominio de alguien, bajo el control de alguien. Y es ahí donde, introduciéndonos a eso, nos vamos a ir a Romanos 6, del 15 al 23, y vamos a ver este tema de esclavitud y convertidos en siervos. Entonces, yo voy a leer un versículo y este es el siguiente, ¿ya? Bueno, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque si sois a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para muerte. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuanto más eras esclavo de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y este versículo que muchos lo conocemos, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, la siguiente diapositiva. Aquí Pablo comienza con una pregunta y esta pregunta lo hace para poder llegar a crear un criterio en ellos y darse cuenta a los miembros que recién se habían convertido, a los judíos, que reflexionen en eso. Y lo vemos en Romanos 6:15, dice, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, significa de que ahora que no aplicamos a la ley, porque ellos eran judíos que vivían todo el tiempo así, tengo que hacer esto, y ahora que soy salvo por gracia, ya no tengo que aplicar todas esas leyes, y le responde tan directamente de ninguna manera. Pero vamos a revisar, vamos a repasar qué leyes existen, qué tipos de leyes menciona la Biblia. Y es ahí, vamos a definir lo que es la ley. Dice, es el conjunto de directrices para asegurar que el comportamiento de los israelitas reflejara su condición como pueblo escogido de Dios. Era lo que diferenciaba a los otros. Mientras otras tribus hacían otras cosas, el pueblo de Israel se sometían a esta ley. Mientras los otros hacían sacrificio a Baal, ellos hacían sacrificio al Dios de los ejércitos. Y así, habían diferentes tipos de leyes, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Existían tres, que son la ley moral, la ley ceremonial, la ley judicial o civil, que sobre ellos estaba encajonado el pueblo de Israel. Empecemos por la ceremonial. Dice, era la costumbre de la nación. Eran instrucciones para establecer el proceder correcto con Dios. Entre algunos ejemplos podemos tener sacrificios. Ustedes saben de que tenía que ser el macho cabrío, el primero y demás. Y otras ceremonias con respecto a la impureza. ¿Cuántos recuerdan cuando iba al tabernáculo, no? O sea, tenía que seguir un procedimiento, o sea, tenía que hacer esto. El sacerdote para llegar a ofrecer el holocausto y poder aplacar la ira de Dios.
Entre algunos ejemplos podemos mencionar que habían fiestas, habían festivales. La siguiente diapositiva, ahí está. Festivales, había vestuario y también la circuncisión. Muchos recordamos de la circuncisión, ¿no? Que cuando eran niños hacían este acto. ¿Por qué? Porque eso lo diferenciaba. Cuando veían que era circuncidado, era diferenciado de que era un israelita. Vamos a ver la siguiente ley. Las leyes judiciales o civiles. ¿Qué quiere decir? Estas leyes dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas. Era que si hacía algo, una infracción de la ley, tenía que pagar a través de algo. O sea, había, como hoy en día se conoce, si infringen la ley por algo, hay juicio, ¿no? O sea, hay una acción sobre ello. Y eso lo diferenciaba. Si incumplían una ley, ahí iba sobre un juicio que tenían los israelitas. Mencionamos hasta ahorita dos, ¿cuáles eran? La ley ceremonial y la ley judicial. Y ahora vamos a ver la ley moral, que es aquí donde nos vamos a enfocar y vamos a dirigirnos en este momento. La ley moral son ordenanzas. A ver, ¿cuántos recuerdan una ley moral? A ver, si alguien me puede mencionar. A ver, Alejandro ahí, mi amigo Alejandro. Una ley moral. Bienísimo, ahí va, es una ordenanza, ¿no? Dice, su propósito es promover el bienestar de los que obedecen. Comprenden reglamentos sobre justicia, el respeto y la conducta sexual e incluso ahí está ligado los 10 mandamientos. Estamos bajo esa ordenanza. ¿Por qué? Porque al no hacer esto, tengo una consecuencia buena, se va a mejorar la sociedad, ¿no? Ahí vamos a vivir, como se diría, vivir bien, ¿no? Por eso fue creado. Porque recuerden, antes el pueblo de Israel cuando salió de Egipto vivía sobre esclavitud y ellos hacían cosas que no sabían si eran o no correctas. No sabían si estaban buenas o malas. Algunas se daban cuenta, pero otras no. Pero ahí vino Dios a través de Moisés, que les dio los 10 mandamientos y les dijo, esto no es así. La ley, esto viene a ordenar y decir, no hagan eso, honren a sus padres, no maten, no hurten. Y define, ¿no? Y sobre eso nos podemos ligar y podemos encaminarnos nuestra vida. Entonces aquí podemos ver en Éxodo 21:17, del 1 al 17 dice todos los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron instruidos, y luego también hay diferentes ordenanzas y mandamientos que se van dando durante todo el tiempo en la Biblia. Bien, ahora repasemos cuáles eran los tipos de leyes: ceremonial, judicial y moral. Bien, ahora la pregunta, volviendo a Romanos 6:15, dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley. A ver, nosotros como bolivianos no podemos nosotros cumplir las leyes ceremoniales. Ya no se da eso, ¿no ve? Ya no estamos bajo esa ley. No, tampoco sobre las judiciales o civiles, que eso aplican para los israelitas. Ellos sí, seguramente en su país aplican, pero nosotros no. Nosotros tenemos nuestras normas, nuestras leyes morales, que van de acuerdo a la Constitución Política del Estado y diferentes tipos de leyes que existen. Entonces le dice, ahora que viven bajo la gracia, ustedes pueden hacer lo que quieren, ya no pueden cumplir eso, ya pueden matar. Por ejemplo, dice, en otras palabras, diciéndolo, bueno, ahora que son salvos por gracia, pueden ir a robar y luego venir a arrepentirse y el Señor les va a cubrir y listo. Porque estoy tan confiado que voy a hacer lo que quiero, porque sé que Dios me salvó por gracia. Ya, si quiero voy y mato, voy y me arrepiento, la tengo asegurada la salvación. La tengo ahí segura por gracia. Oh, gracias Señor, te amo. Voy a ir a pecar un ratito y vuelvo. Y él le responde, Pablo le dice, de ninguna manera. O sea, no significa eso, no significa que en términos tan de aquí, no hacer lo que le peguen gana. O sea, tenés también que seguir la ley, tenés que seguir lo que es la Biblia. Ahí nosotros aprendemos día a día y nos damos cuenta de qué cosas hacemos mal. Veamos qué significa la gracia. Del Strong quiere decir, Harris, que gracia es como gratificante, de manera o acción, abstracto o concreto, literalmente o figuradamente o espiritual. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Inclusivamente gratitud. A ver, ¿qué significa el ser salvos por gracia? Nosotros desde el comienzo como humanidad hemos sido destituidos de la gloria de Dios a través del pecado. Como conocemos,
Dios le dio una ordenanza, le dio un mandato a Adán que era el no comer ¿el qué? El fruto prohibido. Y como no cumplió eso, automáticamente está fuera e incumplió. Y cuando uno incumple una norma, una ley, ¿qué tiene que venir? Si uno va y choca y está en estado de ebriedad, por ejemplo, tiene que venir un juicio, tiene que venir un castigo, tiene que haber procesos para determinar la culpa y cuántos años de prisión o de libertad privada va a tener. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, esa gracia viene a tener un juicio. Mire, cometo una actitud que va bajo la ley, que quiebro la ley, necesito tener un juicio, tengo que tener un juicio. Así mismo es en la parte divina. Y luego de tener un juicio, el Señor se apiada de nosotros porque somos su creación divina. Somos una creación creada por Él y sin duda alguna, si nosotros creamos con una plastilina algo, un muñequito, nos va a doler de que se destruya, ¿no? O va a doler que lo perdamos. En ese sentido, igual, Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces nos dice, si realmente se merece ese castigo, sí tiene que tener un juicio, pecó, yo le dije que no haga, pero realmente lo amo. Y no puedo hacer eso. Ahí viene una misericordia de parte del Padre. Cuando hablaba ayer con Luifer, le decía, oye, ¿y qué tanto le pegas a tu hijo? Le decía, pues, ¿no? Me dice, a veces quisiera, pero da ternura, o sea, me quebro al poder pegarle, me dice, porque a veces no hay razón para hacerlo, me dice. Entonces, ese sentimiento de padre igual lo tiene Dios. Entonces le dice, bueno, no te puedo dar un juicio, sí te mereces, pero no, ahí viene la misericordia. Y como resultado viene lo que es la gracia, que la gracia viene a decir, mira, vos tenías que hacer esto, pero ahora yo voy y cubro ese pecado a través del Hijo de Dios, y ese lugar que vos tenías que estar en el juicio, yo lo voy a ocupar. Eso viene a ser la gracia, es algo gratificante, es algo que yo ocupo el lugar de algo, exclusivamente en la parte divina, pero también, si quieren, en la parte aquí social. ¿Quién se va a animar a ir a decirle a un preso, mira, yo voy a cumplir tu condena? Para nada, ¿no? Eso es tener gracia. Mira, yo sé que vos fallaste, yo sé que vos estás mal, pero yo quiero cubrir tu error, tu falla. No lo vamos a hacer. Entonces ahí viene la gracia. Por eso somos salvos por gracia. Eso es lo que implica la gracia. Entonces ahí donde a veces maquina en nuestra mente en algún momento de nuestra vida y dice, bueno, como el Señor siempre tiene misericordia y sé que se apiada de mí y sé que no me va a tener juicio porque yo creo en Jesucristo y yo lo acepté, no me va a mandar juicio sobre mí, entonces hacemos lo que queremos. No, Pablo dice no, ojo, no hagan eso, en ninguna manera no significa eso. Vamos a ver en Romanos 2, 8, 2 al 4, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, o sea, enviando en lugar de nosotros, que teníamos que estar aquí pagando el precio que era la muerte, envió a su Hijo y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, no se cumplió en nosotros, se cumplió en Cristo. Ahí fue que se cumplió la ley, el juicio. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, la siguiente parte, luego de hacer esa pregunta, Pablo que dice, bueno, ya que no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, ¿podemos hacer lo que queramos? No, le dice, ¿no? Pero usa como una comparación, ahí va la siguiente diapositiva, una comparación para hacer un ejemplo. Y eso es muy importante porque a veces nosotros usamos ejemplos para hacerlo más parecido a nosotros, ¿no? O sea, para identificarnos. Y es ahí donde en Romanos 6, 16 y 17 dice, no sabéis, o sea, lo pregunta todavía, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y plantea dos cosas, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una palabra que menciona que es justamente parte del título que dice esclavo. Esclavo. Y vamos ahí está la expresión. Bien. Dice que viene del griego doulos.
que significa literalmente o figurativamente involuntario o voluntario, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Eso es lo que definimos al comienzo, ¿no? Que era la característica de un esclavo, de que no tenía dominio sobre sí, no tenía libertad, como dijo. Entonces, viene una subordinación. Y lo que menciona luego también en Romanos dice: si obedecéis a uno, sois esclavo del pecado de la muerte; si obedecéis al otro, sois para justicia. Y vamos a ver qué es obedecerle. Quiere decir escuchar con atención, o por implicación, acatamiento o sumisión. Y viene un derivado que es hupakobu, que quiere decir oír bajo o como subordinado. Hay dos términos que se repiten en estos dos, que es en esclavo y en obediencia, que quiere decir subordinado. Cuando nuestro padre nos dice: no hagas esto, estamos subordinados a ellos, ¿no ves? Le obedecemos. Pero en este caso, un esclavo, dijimos que pierde la libertad, o sea, que tenía que hacer algo, que quiere hacer algo. Si el esclavo estaba en la casa y quiere ir a comprarse a la esquina un chicle, no va a poder hacerlo por su propia cuenta. Está sometido a su amo. Y nosotros igual obedecemos a Dios. ¿Y qué significa esa subordinación? Ahí ya vamos a ver en la Real Academia Española, que dice: es una sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. O bien somos esclavos del pecado, o bien para obediencia. Romanos 5 del 2 al 13 dice: por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, Pablo hace esta referencia, ¿por qué? Porque en esos tiempos era muy común ver a los esclavos. Era muy común ver, como por ejemplo, antes no se sacaban, supongamos, autos a crédito. Ahora es común, es como que le diga: mire, es como que se saquen un auto a crédito, ¿no? Entonces es bien de nuestra sociedad y de nuestra actualidad. En ese caso, Pablo estaba haciendo referencia a un esclavo porque era bien notorio, o sea, sabían de que había en ese tipo, lo conocían, cómo era el actuar de esa persona. Ahora vamos a ver por qué hace referencia Pablo a esto. Hay diferentes tipos de cómo llegaba a ser esclavo. Solo vamos a mencionar 4. Y ahí dice las fuentes del pecado, que dice: 1, por nacimiento. Quiere decir que si el papá y sus padres eran esclavos y nacía en esa esclavitud, automáticamente el hijo tenía que obedecer a toda esa monarquía, ¿no? Tenía que someterse y hacer caso, o sea, no le quedaba de otra. La segunda, que era por deuda. ¿Qué pasa ahora? Cuando nos sacamos un préstamo, si no pagamos, venga, o sea, hasta nos pueden poner procesos judiciales seguramente. Entonces, si alguien debía dinero antes, en esa temporada, en esa época, uno podía decirle: bueno, no tengo cómo pagarte, pero voy a ser tu esclavo. Ni modo, o sea, hasta que llegue a pagar la deuda y luego ahí termina. ¿Está de acuerdo? Sí, listo, o sea, fijaban el tiempo. El tercero, que era por comercio. Como ustedes ya saben, en las películas se ve ese tipo de comercio. Uno iba a un lugar, compraba al esclavo: ahora es mío, de mi posición, le pagaba y listo, ya fue. Y otra, que era de manera voluntaria. ¿Qué significa eso? De que si esa persona no tenía las capacidades económicas o las condiciones económicas para poder sustentarse, decía: mira, dame de comer y yo te sirvo, de manera voluntaria. Ahora, también hay una responsabilidad sobre el amo, pues no, el amo se hace cargo de él, tiene que darle de comer, no sé cómo tiene que buscar el dinero, pero tiene que darle de comer porque él de manera voluntaria lo hizo. En Levíticos 25, 44 a 45 dice: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión.
Muchos dirán, no, entonces la Biblia no menciona esclavitud. Aquí está en Levítico 25, 44, 45, lo dice. Sí existía el tipo de comercio de esclavitud, sí existía la figura de esclavo. Ahora, vamos a Romanos 6, 17. Luego de haber definido lo que es la ley, lo que es la gracia, los tipos de esclavos que hay, que mencionamos 4, por qué eran esclavos. Vamos a ver qué cosa implica ser un esclavo del pecado en este caso. Implica que, dice Romanos 6, 17, ¿lo tiene? Ahí está. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una palabra clave ahí que dice corazón. Uno con el corazón empieza a realizar los sentimientos, se empieza a construir y empieza a decir yo quiero esto, quiero ser esclavo de esto, pero no lo dice pues quiero ser esclavo, dice no, a mí me gusta esto y quiero hacer esto. A mí esto de acá me gusta, desarrolló un sentimiento hacia esto. Y es ahí donde poco a poco el corazón va maquinando cosas que nos vamos haciendo esclavos, poquitas acciones, poquito a poquito. Y aquí dice en Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Así también como se cree para justicia, también se puede crear para algo malo. Se cree para bueno o para malo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos algo que del corazón empieza a crearse esto del ser esclavo del pecado. Pero aquí lo dice que en el anterior donde está, en Romanos 10, 10 dice porque se cree para justicia, no dice se somete. Eso me agrada porque dice cree, o sea, realmente cambia ahí el chip. Primero vamos con el corazón. La siguiente, vamos con el cuerpo. ¿Qué implica eso de ser esclavo con el tema del cuerpo? En Romanos 6, 18, que es nuestra base, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Es muy interesante porque no lo plantea como viniste a ser esclavo de justicia. Es diferente, ¿no? Ese término, porque viene a ser tan siervo, es una forma tan voluntaria que lo vamos a desarrollar enseguida. ¿Por qué dice de justicia? ¿Y por qué no dice del Señor, de Dios? Y ahí Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El esclavo tenía algo importante que era su cuerpo, o sea, totalmente se entregaba al amo y tenía dominio el amo, y si quería le pegaba, lo azotaba, sobre todo, o sea, si él... sí, ahorita, gracias por recordar, Becky. Entonces, en ese sentido, lo hacía y su cuerpo tenía que estar sometido a ese sentido. Ni modo, no tocaba de otra, tenía que entregarse. Así como actualmente ya no somos esclavos como en los tiempos antiguos, pero somos esclavos de diferentes vicios, diferentes formas que lo menciona en Gálatas. Vamos a hacer un breve ahí paréntesis y vamos a mostrar un video, no sé si lo tiene ahí Becky. Allá, por favor. Este conmovedor video nos muestra a un hombre que se encuentra con un ciervo joven herido por una flecha. A pesar de su resistencia, logra atraparlo y lo coloca en su coche para llevarlo al veterinario. El cervatillo parece captar la bondad del sujeto y coopera durante las curaciones. El hombre le brinda nutrientes para acelerar su recuperación. Después de un mes de cuidados, el hombre comprende la importancia de devolverle su libertad. Así, deja que el animal se marche, llevándose consigo el dolor de la despedida. La historia da un giro inesperado cuando el animal regresa tiempo después acompañado por su clan. El hombre les ofrece alimentos y para su asombro el encuentro no termina después de comer. Aún saciados, los animales permanecen un tiempo más, demostrando así su afecto genuino. Las visitas continúan a lo largo de las estaciones, como si el animal considerara la casa como su segundo hogar. Un día aparece con su cría, como si quisiera presentarla, consolidando aún más el lazo entre ellos. Esta conmovedora historia nos invita a reflexionar sobre la belleza de la conexión entre humanos y la naturaleza, sobre la empatía y la generosidad que pueden surgir de situaciones difíciles. Bien, era como referencia, porque como... Aplauso para el cielo.
Y para el Señor que le ayudó, a pesar de que es una historia que va más a la parte de social, así mismo nosotros actuamos así. Nosotros éramos ese siervo, entregado, nuestro cuerpo estaba dañado, estaba lastimado, ¿no? ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y qué era la consecuencia del pecado? La muerte. O sea, este siervo, si alguien no lo auxiliaba, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir, se iba a desangrar, que la respiración se le iba a quitar, no sé, o sea, iba realmente a morir. Pero ahí es donde viene este Señor en este caso, pero en nuestro caso viene el Señor Jesús y nos sana, nos quita eso, o sea, nos dice, ya no soy de ese cuerpo que era entregado al pecado, yo lo voy a asumir por ese pecado, ese juicio, y ahora todo va a venir sobre mí. Tu cuerpo va a estar ahí, ¿no? Ahora vamos a ver estos miembros que menciona ahí en el versículo de Romanos, dice, ¿lo podemos ver? La siguiente diapositiva, por favor. Una más. La 33. Ahí está. Hace una comparación y dice, a ver, antes eran servidas a la inmundicia y a la iniquidad. Y ahora que ya creemos en Cristo y que asumimos que Él murió en la cruz y somos salvos por la gracia, servimos a la justicia. Pero ¿qué implicaba antes hacer el servicio de la inmundicia? Suciedad, cosa que ensucia, maldad, injusticia grande. Actuábamos bajo injusticia. Nuestra forma de actuar cuando alguien se nos metía en el auto era como, ¿qué te pasa? Te voy a matar o cosas así, digamos, ¿no? De una manera tan injusta, o quería tener juicio sobre algo, queríamos hacernos los jueces, pero no nos damos cuenta que estábamos ciegos, estábamos esclavos sobre algo que era el pecado y muertos. Pero ahora dice, ahora servimos a la justicia. Así como este Señor, este siervo, vio y reconoció que realmente lo había sanado, había llegado a curarlo, de manera tan voluntaria le dijo, yo quiero ser de justicia. O sea, se entregó, no había necesidad del venado, el siervo podía volver o no, podía irse donde quiera, y podía hacer su familia y quedarse por allá, pero volvió con todo. Ahí dice, servicio a la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Entonces nuestros cuerpos son entregados. Primero vimos el corazón, ahora vemos el cuerpo que es entregado a esclavitud, pero ahora ya somos siervos de Dios. Mateo 6:33 es un claro ejemplo que todos los conocemos y todos lo repetimos y todos decimos, mas buscad primeramente el reino de Dios. Pero hay una palabra que se va muy ligado a que menciona, que dice, ahora servir a la justicia, dice. ¿Y qué nos dice en Mateo 6:33? Dice, al reino de Dios y su justicia. O sea, que tenemos que buscar nosotros esa justicia, tenemos que buscar. ¿Y cómo buscamos la justicia? ¿Quién es el que es justo en la tierra? ¿El que fue justo? Cristo. A Él tenemos que buscar. Busquen el reino de Dios y también busquen a Jesús, busquen a Él, porque Él les va a decir qué cosas están haciendo mal, qué cosas eran antes, están en esclavitud y tienen que ser libres. Ahora vamos a ver otro punto que se menciona en Romanos 6:20-22 y dice, porque cuando eras esclavo del pecado antes, eras libre acerca de la justicia. Es muy irónico decir, aquí voy a lanzar el comentario que está también más adelante, dice, uno va a la cárcel y le puede decir a un preso, oye, tenés que ser libre, actúa en libertad. No hay sentido, o sea, el preso va a decir, para que yo sea libre, tengo que salir de estas 4 paredes que tengo acá. Tengo que burlar a la seguridad, tengo que sacarme las manillas, tengo que camuflarme, tengo que hacer tantas cosas para poder ser libre. Y vos venís y me decís que yo tengo que hacer tan fácilmente. Y entonces dice, pero ¿qué frutos tenías antes de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando vamos al preso y le decimos, mira, ¿qué hiciste? Entonces uno empieza a preguntarle, y ahí seguramente las personas que se dedican a la psicología, los profesionales que son psicólogos, ellos llegan
a ver cuál es el punto de por qué está actuando así, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué mató a alguien? ¿Qué vio una serie? O sea, ¿qué fue lo que afectó en él para que actuara así? O sea, eso fue fruto de algo que él ha estado maquinando en su mente, en su corazón, y ha dado resultado, ha dado ese fruto, ¿no? Que es el de matar, el de robar, tantas cosas que pueden existir. ¿Y cómo puedo saber qué cosas están mal? Leyendo la Biblia. Ahí me va a decir qué cosas están mal. Entonces, como fruto, vamos a definir la número 38, Becky. Ahí está. El fruto dice es una ventaja, un provecho o resultar en beneficio. Si estamos en pecado, nuestro fruto va a ser, se maquinó todas esas cosas, voy y hago y lo mato, ya estoy tranquilo, ¿no? Ya llegué a lo que quería ser mi beneficio. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos bajo la justicia? La justicia divina, la justicia que Dios, que a través de su Hijo vino a salvarnos. Resultado de un fruto de pecado. Simple. Muerte. Pablo se refiere a las obras de la carne aquí, que uno hacía antes de nacer de nuevo, de las que ahora se avergüenza. Es sentirse avergonzado. O sea, la verdad que dice, no, en los testimonios, hermano, yo antes era borracho. Antes la borrachera, yo me dormía y quedaba tirado en la calle. A veces llegué al punto, dicen algunos, que me dejaron sin ropa. ¿Cuántos han escuchado ese testimonio? Y lo cuenta de una forma, ¿cómo puede hacer eso? Digamos, ¿no? O sea, ¿cómo me dejaron sin nada, desnudo? Me robaron esto, me robaron el celular. ¿Qué pasa? Me avergüenzo de esas cosas. Realmente ya quiero dejar eso atrás. O sea, ya me da cosa hasta contarlo. ¿Cuántos han escuchado eso decir? No, la verdad es que ni quiero recordar. Una vergüenza. Pero eso, ¿qué es lo que llega a convencer de esa vergüenza? La justicia de Dios, la vida en Cristo. Eso realmente estaba mal. En Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera. Odiaba a mi hermano, a mi, no sé, ¿qué puedo decir? A mi cuñado, y la verdad que mi cuñada, a mi suegro, que no quería ni verlo. Y que cuando pasaba a mi lado, le esquivaba. Y ahora que es cristiano, pucha, ¿cómo pude haber hecho eso, no? ¿Cómo pude actuar así? Realmente me da cosa, o sea, ¿realmente era ese yo antes? Se ve un cambio, ¿no? En la carne, o sea, de lo que era la carne como pecado, ahora la vida, vivir en obediencia y justicia. Y sigue mencionando, ¿no? Hay cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nos vamos a la 43. ¿Ven? La siguiente. Ahí dice. Por un lado estaba el fruto del pecado, que era la muerte. No había otra. Fruto de la santificación lo menciona, que viene a ser la vida eterna. Un proceso que día a día vamos camino a la santidad, pero que por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por más que yo diga, no quiero pensar mal de mi hermanito que está ahí, de ese señor que está ahí, a veces se maquinan pensamientos acá y caemos, pero estamos en ese proceso y el Espíritu Santo viene y nos convence, y justo ese proceso nos dice, no tenés que actuar así, porque Cristo no actuó así, porque la Biblia dice que no actúes así, que no actúes así. Y ya viene un fruto de santificación. Dejo de hacer muchas cosas, dejo los frutos de la carne, y viene vida eterna. Ya no hay muerte, ¿no? Hay vida eterna. En Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es muy importante porque nosotros, como humanos,
vamos a ser incapaces de poder cumplir una ley. Vamos a ser incapaces de llegar por nuestra cuenta a ser santos, por nuestra cuenta llegar a la salvación. Pero nuestra salvación se apoya ¿en qué cosa? En una persona que vino y que logró hacer todo eso de manera intacta, intachable, que es Cristo Jesús. Y nosotros nos aferramos a Él y reconocemos realmente: Cristo, tú moriste, tú fuiste en lugar de mí por morir, y ahora yo te reconozco como mi Señor. Yo te sirvo. Antes servía al chisme, al homicidio y demás cosas, como lo menciona la carne. Ahora te sirvo a ti. ¿Pero qué implica servirme a ti? Someterme también a tus normas. ¿Qué dices que está mal? Conocerte más. Y si hay un vacío, consultarle: Espíritu Santo, ¿esto está bien o está mal? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir tan mal, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, venimos nosotros a ser rescatados de esa muerte. Y en la NTV dice, que me parece interesante, dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de su antepasado. Nuestro antepasado, Adán, ¿no? Ahí una orden tenía que cumplir y no la hizo. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. A ver, rapidísimo, recordemos, ¿cuál eran las fuentes para ser esclavos? Uno era por nacimiento, por deuda, por comercio y de manera voluntaria. Entonces, cuando nos tomamos el comercio, significa que alguien tiene que venir a pagar, ¿no? Alguien nos compró. Nosotros estábamos siendo comercializados ahí en el pecado, estábamos ahí todos en el bollo. Y Él dice: yo lo quiero a Él, yo lo compro a Él. ¿Y con qué me va a pagar? ¿Dónde está el dinero? La sangre. Dice: ni oro ni plata. Y si lo asociamos al tema de la deuda, tenías una deuda, realmente sí tenías que morir, sí tenías ese juicio, pero yo voy a pagar esa deuda, yo voy a estar en lugar tuyo. Qué importante, ¿no? O sea, vino al rescate para salvarnos de la vida vacía. Estamos tan vacíos, pero es que cuando estamos en esa vida no nos damos cuenta realmente que estamos vacíos, porque estamos encerrados como el preso, ¿no? No sabe lo que está pasando después de ahí, de sus cuatro paredes. O sea, no puede hacer más de ahí. Su mente está ahí ligada, o sea, no puede ir a construir fuera, no puede hacer cosas fuera, porque está ahí encajonado. Y no sabe, hasta que le dicen que está mal, hasta que le dicen que estás preso, no puede. Cuando él dice: wow, quiere hacer inversiones en este lugar, en la zona norte, en la zona sur. Hermano, no puedes, estás preso. Todo lo que querés no puedes hacer. Romanos 6, 23 lo dice, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. No hay de otra. Y eso se menciona desde el principio. O sea, remontémonos, y a lo que vinimos al estudio de Génesis, se remonta al principio de todo. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del fruto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no vas a comer. O sea, come todo lo que querrás, excepto ese. Porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente se va a dar cuenta que él estaba desnudo. Ciertamente se va a dar cuenta que pasó algo con él que no sé, qué raro esto. No pensé que tenía que tener 5 dedos, sino 4. Y empieza a darse cuenta y empieza a venir ciencia sobre él, ¿no ve? Y muere. Él empieza a abrir los ojos de otra forma. Él ve lo bueno y lo malo. Y lo dice, ¿no? Porque el día que comieres vas a conocer la ciencia del bien y del mal. Antes no conocía, él estaba tan feliz.
Él estaba como un niño, ¿no? El niño está con su papá, todo bien, pero el niño no sabe que su papá es asesino. Para él está todo bien, o sea, feliz, mi papá, te amo, papá. Pero él y su padre es un asesino. Él cuando realmente va creciendo se da cuenta de lo que hizo, de lo que es su papá. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que preguntó Pablo? Ahora que ya no están bajo la ley y están bajo la gracia, ¿pueden pecar? Y la respuesta es no, de ninguna manera, le dice. Porque ahora que ya conocéis la verdad, ¿qué nos hizo la verdad? Nos hizo libres. Nos hizo dar cuenta que realmente lo que estábamos haciendo estaba mal. Y sobre eso, nosotros de una manera tan voluntaria vamos hacia nuestro Señor. Es muy interesante porque todo el tiempo decimos Señor, Señor, te amo, Señor, pero cuando nos remontamos a la antigüedad, Señor era como el patrón, ¿no? Oh, mi Señor, estás en los cielos, tú moriste en la cruz por mí. Realmente yo reconozco lo malo que estaba haciendo, reconozco que día a día estoy en proceso de santificación y en proceso de ser cada vez más santo a través de Cristo Jesús, pero yo quiero servirte. Si antes, por ejemplo, yo me tomaba el tiempo para hacer cosas tan malas como planear un robo, ahora quiero planear, pero la reunión del domingo en la mañana, ¿no? Eso viene como resultado de algo que hizo, porque nos compró, pagó nuestra deuda. Realmente es un agradecimiento que le tenemos y que ese debería ser nuestro sentir. A veces decimos, otra vez a la iglesia, no, mi chica, está lloviendo, me voy a quedar en casa, así, no. Y después viene el otro domingo, no, también no quiero ir. Y viene el otro, ya. Pero si realmente comprendemos el precio que se pagó, vamos a tener un actuar diferente. Y algo, por ejemplo, que se me viene ahorita a la mente es, si le digo, mira, Cele está comprando su IVA y tiene que pagar, y yo le digo, Cele, no te preocupes, ¿tenés plata? No, me dice, no tengo plata. Toma, Cele, yo te lo voy a pagar, no te preocupes. Automáticamente Cele, ¿qué va a hacer? Va a decir, pucha, le debo, gracias, y la siguiente te invito. ¿No ves? Es un resultado que uno hace. Bueno, gracias Helio, disfruto las IVA, pero automáticamente en la conciencia de Cele sabe de que me dé plata. Y que en alguna oportunidad yo voy a estar en esa situación de que voy a estar pagando las IVA y pucha, no tengo plata. Y va a estar Cele, ¿no? Oye, Helio, yo me acuerdo que una vez vos me pagaste esto. Tomá, gracias por eso. Te entrego el dinero. Que en un tiempo, pero no lo hace de una forma porque tiene que hacerlo, porque si no yo lo voy a matar, ¿no? Para nada, o sea, de manera tan voluntaria lo hace. Y así mismo tiene que ser nuestro actuar gracias a lo que Cristo pagó por nosotros con su sangre en la cruz. ¿Eso qué implica? De que si podemos servir, amén, sango, si podemos predicar, si podemos hacer cosas que antes nos daba vergüenza estar ahí desnudo ahí por estar ebrios y borrachos, mucho más ahora si tengo que ir a una tribu a predicar el evangelio y me dicen que me tengo que vestir así como que con unas cintas por acá que tengo que tener solamente ahí y entrar así, pero ¿cómo? ¿Capador? Taparrabo, o sea que ahí no da. Tengo que hacerlo porque realmente el Señor me salvó. Y si antes no me da vergüenza estar ahí, ahora mucho más que Cristo pagó eso. Entonces, la pregunta es, ahora que somos libres, porque Él pagó esa cuenta, ese pecado que teníamos,
nos compró, dice, ¿estamos dando todo para nuestro Señor? ¿Realmente estamos dando todo? ¿O nos estamos esforzando por dar todo lo que realmente se merece eso y mucho más? No se merece solo nuestro cuerpo, nuestro corazón, como lo vimos, sino todo nuestro ser en sí. Se lo entregamos. Y vamos a ver de qué van a haber resultados durante entregamos eso. Vamos a hacer proceso de santificación, van a haber pulida. Pero ese es el tema de ser libres, pero ahora sirvo para Cristo. Todo lo que tú quieres que haga, Señor. Y el tema era de esclavos a libres, o sea, ahora soy libre y hago lo que quiero. No lo dijo, no es Pablo, de ninguna manera. No significa que vas a hacer lo que te da la gana, si vas a ir a pecar y volver. Realmente, de un corazón, de un ser, vas a ir a dar al Señor que hizo por vos, por cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar este tiempo de meditación.